Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para sus compañeros de la mesa y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Senadora, en este mare magnum de noticias que van y que vienen y de reformas que se hacen y las que no se hacen, ha pasado desapercibido para muchos colombianos un decreto con fuerza de ley, suponemos, del presidente de la República. Uno ya ni sabe aquí cuál es la jerarquía normativa de las reglas que se dictan, de las reglas de conducta, que desarrolla el acuerdo con las FARC en materia de tierras. Y entre las cosas que dice está la reiteración de que se va a hacer un banco de tierras con 3 millones de hectáreas. ¿De cuáles tierras? ¿De las buenas o de las malas? Si es de las malas, ¿a quién se va a engañar con tierras malas? Y si es de las buenas, ¿a quién se le va a quitar las tierras buenas? En esas condiciones, usted como analista, ¿cómo ve la posibilidad de inversiones en el campo? De que la gente siga mejorando el nivel y la calidad de sus tierras, haciendo grandes desembolsos o endeudándose a sabiendas de que mañana le pueden quitar la tierra para dársela a alguien de las FARC. Doctor Fernando y queridos oyentes, la seguridad jurídica es un valor superior cuando uno realiza inversión. Si cualquier inversionista, sea en tierra o en cualquier otro sector, no tiene una seguridad de que se va a respetar una regla de juego, es muy difícil atraer inversión. Y estos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que ha generado y lo que va a dejar es una pérdida de confianza para invertir en Colombia, entre otras cosas, porque con el acuerdo FARC-Santos lo que se ha generado precisamente es eso. El 29 de mayo del año 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos, aprovechando unas facultades que le dio el Congreso de la República, no aprobadas por nosotros, del Centro Democrático, expidió el decreto ley 902 del año 2017. Ese es un decreto que consta de 82 artículos y que fundamentalmente tiene como objetivo facilitar la implementación de la reforma rural integral. Esa reforma rural era el punto 1 del acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y las FARC, que entre otros temas traía el tema de crear un fondo de tierra conformado por 3 millones de hectáreas más 7 millones de hectáreas adicionales de formalización de tierras que debía hacerse. Ese decreto acaba de ser declarado exequible por la Corte Constitucional y ese decreto ley, ¿qué es lo que trae fundamentalmente? Trae la política para crear las fuentes para poder acceder a la tierra rural, determinar quiénes pueden ser beneficiarios de acceder a la tierra y cuáles son los mecanismos para formalizar la propiedad rural. Creó el registro de los sujetos de ordenamiento, lo denominado RESO, creó el Fondo de Tierra para la Reforma Rural Integral, reguló cómo acceder a los subsidios y al crédito y, entre otras cosas, los mecanismos para la formalización de la propiedad privada. Entonces, en principios, uno diría, bueno, no hay ninguna preocupación en ese decreto, es un decreto que básicamente reglamenta, pero cuando uno comienza a estudiar ya en detalle algunos de los artículos contenidos en este decreto, pues comienzan también las preocupaciones. Tengo que decir que este decreto mejoró significativamente de lo original. Yo no sé si los oyentes recuerdan, doctor Fernando, aquí hicimos un programa también al respecto, porque era un decreto que claramente en su primera versión limitaba en su primera versión abiertamente la propiedad privada. No es que ahora no quede ya libre de todo riesgo. Lo sigue habiendo. ¿Por qué? Porque este decreto hace énfasis en dar prioridad a lo que se ha llamado los colectivos en el desarrollo de los proyectos y en la titulación de tierras. Eso tiene de bueno como tiene también de riesgos. Efectivamente es un decreto que tiene una gran protección sobre las tierras donde tienen presencia las comunidades étnicas, especialmente las comunidades indígenas, pero claramente le da una prioridad a lo que tiene que ver con las asignaciones
y las titulaciones desde el punto de vista de los grupos de colectivos. Segundo, tiene un gran riesgo y es que el decreto solo hace mención a la inexplotación de predios. Entonces aquí hay un tema preocupante y es quién define ese criterio cuando un predio está bien o no adecuadamente explotado. Y este tema es un tema que preocupa porque el decreto no hace referencia a una variable que es fundamental en cualquier sector productivo, que es la variable productividad. Y los oyentes saben que uno no es más rico por tener más tierra, uno es más rico si puede explotar esa tierra. Entonces lo más importante es qué tan productivo, qué tanto se puede desarrollar ese tierra. Entonces aquí el decreto lo que hace fundamentalmente es hacer referencia, hacer mención sobre todo a la inexplotación de los predios y eso es una de las variables que nuevamente hemos venido diciendo que tiene que clarificarse porque quedar en manos de la Autoridad Nacional de Tierra, de la Agencia Nacional de Tierra, para que sea esta agencia la que asuma esa decisión, pues es muy riesgoso. Además de ello, este decreto nos preocupa desde el punto de vista institucional. Le da amplias y discrecionales facultades a la ANT, que es la Agencia de Tierra, entre otras cosas, contraria a la separación de poderes y a la independencia de autoridades. Por eso la Procuraduría General de la Nación, en su concepto sobre este proyecto de ley, afirma que se excedieron las facultades que tenía el gobierno para poder sacar adelante los decretos leyes del acuerdo con las FARC. Entonces ahí toco tres temas: la preocupación por el énfasis tan alto que se está haciendo en el tema de inexplotación, sin tener claro la definición del concepto. Segundo, la concentración en una agencia del Estado como la ANT para tomar decisiones. Tercero, la prioridad que se le da, por supuesto, al concepto en el manejo de la propiedad de territorios colectivos, más que la posibilidad que pueda haber desarrollos privados que son importantes. Y finalmente, hay un tema que me parece también que hay que mirar. Hay que respetar las áreas de las comunidades étnicas, sin duda, pero lo que no puede ser es que prácticamente ya donde son áreas de comunidades étnicas no va a haber posibilidad de ningún otro tipo de desarrollo productivo. Eso tiene también unas implicaciones que puede llevar a condenar a las comunidades étnicas a que no se modernicen, a que no tengan un desarrollo productivo futuro y que además de ello, pues si son tierras actas, productivas, que pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, pues prácticamente este decreto restringe cualquier desarrollo que pueda haber de titulación y de desarrollo a terceros que estén dentro del área de las comunidades étnicas. Esa sería una primera reacción, doctor Fernando y queridos oyentes, a este decreto ley 902 del 2017 que acaba de ser declarado exequible por la Corte y que la Corte Constitucional solamente declaró inexequible el artículo 78, el artículo 78 que establecía que las autoridades judiciales eran las encargadas de conocer la etapa para ver si se cumplía o no con los objetivos de la política social de la propiedad de la tierra, y lo que queda planteado entonces que son los jueces administrativos los responsables, ya que aquí pues no hay unos jueces especializados en el tema de tierra que puedan asumir el tema. El artículo 19 lo condiciona, que tiene que ver siempre con el tema del saneamiento o la reubicación de las comunidades asentadas en predios de resguardos indígenas, que era un poco lo que yo estaba explicando ahora, y hace una aclaración de los artículos 64 sobre los títulos colectivos y del 55 sobre las disputas frente a predios rurales. Pero sigue siendo este decreto ley un decreto ley que a mi juicio no va a beneficiar lo que se debe buscar, que es el desarrollo productivo
del campo. Y a esto sumémosle, queridos oyentes, que entonces uno dice, bueno, este decreto debería responder es a una mayor formalización, a una mayor titulación de tierra. ¿Y qué tenemos en términos de cifras? Que es muy importante. Según los últimos datos, en manos de la Agencia Nacional de Tierra solo hay 75,000 hectáreas y fíjense ustedes que cerca de 500,000 hectáreas adicionales en la Dirección de Estupefacientes. Y estamos hablando de 3 millones de hectáreas. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir eso? Muy seguramente de no quitárselo a los narcos, no quitárselo a los que la han despojado de mala fe como debería ser, sino que aquellos que han sido tenedores de buena fe y que han sido trabajadores del campo, como ha pasado en muchas regiones, entre otras cosas en los Montes de María, en especial en esa zona del departamento de Sucre y de Bolívar. Y todo ello que debería contribuir a mejorar las condiciones de vida y de productividad del campo colombiano, que sigue siendo un sector de pobreza, de marginación, que sigue siendo un sector que tiene una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas y que solo están utilizando 7.1, 7.3 millones de hectáreas y que lo que se requiere es seguridad jurídica y mensajes claros, como lo ha planteado el presidente electo Iván Duque, de generar incentivos para que se invierta en el campo y para que estas tierras puedan ser productivas. Eso es una primera aproximación al tema, doctor Fernando, de este decreto ley. Senadora, hay una preocupación obvia desde el punto de vista macroeconómico y es la productividad de esas tierras que se van a expropiar, porque si hemos entendido bien el texto del acuerdo con las FARC y el texto de ese decreto extraordinario, usted nos lo precisó, un decreto dictado con facultades extraordinarias para dictar normas que tienen carácter de ley, de fuerza de ley, las unidades de tierra que se van a entregar son pequeñas unidades de tierra de carácter familiar. Lo dice y lo repite una y otra vez. Esas pequeñas unidades de tierra permiten un desarrollo agrícola con alta tecnología, con maquinaria especializada, con visión para hacer una comercialización en grande escala con los productos, o vamos a unas producciones de pan coger limitadas que a duras penas dejarán sobrevivir si es que lo dejan al propietario de esa tierra nueva o si tiene que venderlas como ocurrió con tantas de las que adjudicó el INCORA en épocas pasadas. ¿Qué tipo de explotación agrícola es la que se va a hacer? Porque de eso ya no depende simplemente el bienestar de los agricultores, sino la comida que llegue a las ciudades en términos razonables y la que seamos capaces de exportar para convertir a Colombia en una potencia agrícola mundial. ¿Cuál es el tipo de unidad agrícola que se va a crear? Doctor Fernando, Colombia tiene, ya dije, la frontera agrícola que acaban de delimitar es de 40 millones de hectáreas sin tumbar un solo bosque. Colombia tiene todo el potencial para desarrollar no solo la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la mediana, sino la gran agricultura. Déjeme decirle que hoy, efectivamente, cerca del 70% de los alimentos que llegan al país vienen de las pequeñas producciones agrícolas. Pero es que nosotros necesitamos también la gran agricultura, el desarrollo, por ejemplo, que nosotros estamos necesitando según las últimas proyecciones. América Latina tiene la posibilidad de crecer en cerca de 20 millones nuevos de hectáreas para proveer alimentos al mundo. Colombia está, según la FAO, dentro de esos 7 países que pueden producir alimentos sin necesidad de afectar el bosque. Entonces, nosotros necesitamos aquí más carne, y cuando hablamos carne no es solo carne de res, lo que más se requiere es el pescado, que es uno de los que mayor crecimiento futuro tiene a través de toda la piscicultura. Tenemos el tema de la carne de porcina, de la carne avícola, pero también el crecimiento de los aceites a través de la palma y el crecimiento del azúcar, y Colombia está produciendo maíz y Colombia está produciendo arroz, y el desarrollo productivo de muchos de estos sectores requiere de mediana y gran agricultura porque requiere maquinaria agrícola, requiere
que haya unas unidades mínimas para que se tenga el punto de equilibrio que permita salir adelante. Entonces, nosotros no podemos ignorar que tenemos toda la altillanura con un potencial de mediana y gran agricultura, pero tenemos el interior del país, toda esta zona andina que es pequeña y mediana agricultura. Entonces, según ese ordenamiento, que es lo que se debe hacer tanto desde el punto de vista de la topografía como del potencial productivo, no podemos solo tener una mirada de la agricultura familiar. La agricultura familiar es importante, pero es una agricultura que no nos va a permitir crecer ni nos va a permitir proveer a futuro todos los requerimientos nutricionales y calóricos que requiere este país, que está creciendo y está demandando más alimentos. Entonces, lo primero que hay que decir es que este decreto no puede seguir teniendo una mirada, y la política agropecuaria, y por eso nuestro presidente Iván Duque lo ha dicho, aquí se requiere todos los tipos de organización y se requiere desarrollar tan importante la pequeña como la gran agricultura, porque este país tiene un potencial productivo grande. Segundo, sin tecnología, sin asistencia técnica, sin mejoramiento de praderas, sin mejoramiento de semilla, sin más agua, porque la agricultura es con agua, pues no podemos hacer sostenible, y sabemos que la única manera en la pequeña productora es la asociatividad. La asociatividad, que es la manera como lo podemos también potenciar para que se puedan beneficiar de todos estos nuevos desarrollos. Y tercero, aquí hay una barrera importante. Fíjense ustedes, encontramos que cerca del 70% de los municipios de Colombia tienen más del 50% de sus predios sin titulación, y en el sector rural hay zonas como el Meta, como el Casanare, por mencionar algunas, que tienen ese 60% de sus predios agrícolas sin titular. Entonces hay un gran reto de ver cómo nos movemos a una titulación rápida para aquellos que demuestren que han sido tenedores de esa tierra, que la están explotando y que quieren ser agricultores. Porque no puede ser que ahora los que han empuñado el fusil, aquellos que han generado tanta zozobra en el campo, que nunca han hecho desarrollo agropecuario, sean los que se queden con las tierras y no los verdaderos campesinos que han sufrido y que han vivido y que quieren seguir trabajando el campo. Entonces, doctor Fernando, necesitamos esa pequeña agricultura como la gran agricultura para que el país, que tiene hoy por su topografía los pisos térmicos diversos, pueda producir y pueda producir de manera que sea rentable, porque esto no es sostenible a punta de subsidio. Recuerdo un viejo libro de economía que estudiábamos hace tantos años que se llamaba Nuestro problema, producir. Desde luego que la tenencia de la tierra debe ser equitativa, que la gente de escasos recursos debe tener acceso a un pedazo de tierra que le permita sobrevivir, pero la grande agricultura, la mediana agricultura necesita tecnología, necesita carreteras por donde sacar los productos, necesita asistencia técnica, transformación, para que Colombia se convierta en la gran potencia agrícola a la que está llamada por mandato de Dios, y porque la tierra es así, y porque las posibilidades que tenemos dentro de esas 40 millones, es que usted habla de 40 millones de hectáreas y tenemos explotadas en explotación agrícola 7, es decir, nada. El país está por construir desde el punto de vista agrícola, pero uno se pregunta, ¿quién invierte en el campo si mañana le pueden quitar la tierra por una decisión de esta reforma agraria, de esta nueva reforma agraria hecha en compañía de las FARC? ¿A título de qué y por qué? Entonces la gente no va a invertir, y como no va a invertir, puede llegar la autoridad, la que sea, a decir: usted no ha invertido bien, usted ha manejado mal su tierra, venga para acá, yo se la quito, y se la quito a vil precio, porque voy a disponer de ella, porque no ha invertido. ¿Y por qué no ha invertido? Pues porque no puede correr el riesgo de la inseguridad jurídica a la que usted se refirió. Senadora María del Rosario Guerra, este sí que es uno de los grandes temas capitales para este próximo gobierno y para este Congreso que se inaugura, por fortuna, con su presencia el próximo 20 de julio. Muchísimas gracias, senadora María del Rosario Guerra, y seguimos como siempre en contacto, ¿no? Sí, doctor Fernando, usted y a todos los oyentes, y con ya el 20 de julio iniciamos nuevamente sesión, y la ilusión de que el gobierno de Iván Duque, que ha comprendido
lo fundamental que es que el campo colombiano vuelva a ser productivo, vuelva a crecer, como él lo ha propuesto, generar los incentivos para ello, efectivamente podamos aumentar de esos 7.1, 7.3 millones de hectáreas, a ver si podemos involucrar, al menos aumentar en 3, 4 millones más en los próximos 4 años. Esperemos que así sea. Hay mucha tierra por sembrar en Colombia, hay mucho desarrollo por hacer, pero hay que pensar en grande, hay que pensar en serio en las grandes empresas agrícolas con capital adecuado, con tecnología adecuado, con vías de comunicación adecuada y con un orden jurídico que les sea favorable. Senadora María del Rosario Guerra, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, doctor Fernando, mil gracias.